Buenos días, hermanos. Que el Señor les bendiga grandemente. Hoy tenemos la oportunidad de meditar en la palabra de Dios. ¿Cuántos se acuerdan de la última vez que subí a compartir? Ya no se acuerdan. Híjole. Como nadie me presentó, me voy a presentar. Le voy a echar una retrospectiva al tiempo en mi estancia en esta iglesia para que los que no me conocen, no me identifican, lo puedan identificarme. Nací en el pueblo de Tlacotepec en el año 66. Mis padres se mudan al pueblo de Alceseca en el año 77 o 78, no recuerdo bien, pero por ahí está la fecha. A esta iglesia llegué siendo hijo de familia, como por el 78 o 79. Y aquí fueron mis lecciones también de niño, y estuve presente hasta 1985. En el año del 85 me fui a la aventura a la Ciudad de México y ahí me quedé hasta 1998. En 1998 emigré a otra ciudad del estado de Guanajuato y estuve ahí hasta el año 2000 más o menos. Regreso al pueblo donde estaba la familia y desde esa fecha me incorporo a esta iglesia y aquí estoy. He colaborado. Ya nos habían jubilado, pero otra vez estamos acá. Y con gusto lo hacemos porque es la palabra de Dios, porque tenemos esa encomienda de seguir pregonando la palabra de Dios, ya sea en la iglesia o sea allá afuera, pero esa es la tarea, ¿sí? Todos estos años que yo le menciono, siempre hemos estado alimentándonos de la palabra de Dios. Entonces, nuevo no soy, no me convertí hace apenas, ya llevo muchos años siéndole fiel al Señor, con debilidades, pero al fin firmes. Ahora sí, ya después de haber dado un pequeño panorama de quién es Guillermo Baltasar, ahora sí ya nos podemos identificar. ¿Sí? Amamos a Cristo al igual que ustedes y hoy nos toca ver una parte de la palabra de Dios que solamente se centra en 4 versículos, me han encomendado, del 11 al 14. Yo les prometí que en 10 minutos me bajaba de acá y espero cumplírselos, y si no se los cumplo, no se preocupen, soy humano y también miento a veces, pero en esta ocasión es para estudiar la palabra de Dios. Entonces váyanse a Efesios capítulo 1 del verso 11 al 14. Vamos a dividir nuestro mensaje en 4 puntos importantes. Los creyentes somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Los creyentes hemos sido creados para la alabanza y gloria de Dios, y
la obra del Espíritu Santo en la salvación y por último estaremos meditando en la aplicación que tienen estos versículos a nuestras vidas. Acompáñenme, hermanos, a poner este tiempo en las manos del Señor, puestos de pie en posición de oración. Le suplicamos a Dios que sea Él el quien hable a nuestras vidas a través de estos versículos. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en esta hora por el privilegio que tenemos de estar dispuestos a meditar en tu palabra. Te suplico, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que haga la obra. Señor, permite que nuestras vendas espirituales sean quitadas, Señor, y que estos ojos que tú nos has dado para contemplar tu palabra, Señor, puedan abrirse y descubrir, Señor, los privilegios que tenemos en Cristo. Señor, estamos en tus manos, te pongo este mensaje en tus manos. Quiero, Señor, que seas tú el quien obre. Por Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento, hermanos. De repente yo no estoy muy familiarizado con la tecnología. Si llega a fallar algo ahí de la pantalla, me echan la culpa a mí. Pero traigo mis anotaciones, por lo tanto tendremos que continuar. Dice la palabra del Señor en el versículo 11, dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. En este versículo vamos a encontrarnos con dos puntos muy importantes, dos propósitos de nuestro Dios. El primero, hemos sido constituidos herederos y coherederos con Cristo. Desde el momento que nosotros recibimos una herencia, nuestro Dios dice que somos coherederos con Jesucristo, quien es nuestro Salvador. Eso lo podemos ver fácilmente en cualquiera de nuestros pasajes que se refieren a este contexto o a este texto, perdón. Segundo punto, Él nos ha constituido una heredad para Él, que no es lo mismo que hemos recibido una herencia. Vean que no lo dice el versículo. La revisión de los idiomas de las versiones originales, según los expertos o los eruditos, hay dos posibilidades de este versículo. Dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Ya recibimos una herencia por haber puesto nuestra confianza en nuestro Salvador, en nuestro Señor Jesucristo. La segunda posibilidad, fuimos hechos una herencia. Toda la gloria de Dios, su reino, todo lo que ha ganado con su obra, Él lo comparte con los hijos adoptivos de Dios. Esa herencia de la cual nosotros ya somos partícipes, hermanos, porque nuestra vida eterna ya comenzó. Nosotros vamos camino al cielo, no pierdan de vista. Nuestra ciudadanía ya no es de este mundo, nuestra ciudadanía es celestial. Por lo tanto, siéntanse seguros que lo que es de Jesucristo también es de nosotros. Dice Romanos 8:17. Si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo,
si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Qué incluye? Todos los beneficios de la salvación. Todos los que pertenecen a Cristo heredarán el reino de los cielos. El reino de los cielos es de Jesucristo, pero al ser nosotros coherederos, también vamos a heredar el reino de los cielos. Esa es la promesa de nuestro Dios. En casi todo el capítulo 1 de Efesios, Pablo está hablando de las bendiciones que recibe todo aquel que es hijo de Dios. Si le echamos un repaso a lo que hemos visto hasta estos versículos, eso vamos a encontrar. Vean lo que dice Efesios 1:14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posición adquirida por Dios para alabanza de su gloria. Dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posición adquirida para alabanza de su gloria. Dios nos ha escogido. Y vean que después de habernos escogido, nos va a dar una heredad. Nos escoge, nos predestina, y si nosotros aceptamos a nuestro Salvador, vamos a heredar con Cristo esa gloria venidera. Nosotros somos coherederos con Cristo del reino de los cielos y de la vida eterna. Pero hay otra posibilidad dentro del mismo versículo, que nosotros somos una herencia para Dios. Somos un tesoro muy preciado. Somos una heredad. Eso no aparece en nuestro versículo, pero dice, nuestras traducciones en español no apuntan a esa posibilidad. Los expertos en griego afirman, de acuerdo a la traducción original, nosotros hemos sido constituidos una herencia para Dios. En Juan 6:37 dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. Dios nos escoge, nos predestina y nos regala a su Hijo. Su Hijo nos redime y el Espíritu Santo viene y nos sella. Vean que desde este punto de vista tenemos la obra de nuestro trino Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Nuevamente, Dios nos escoge. Después nos da con el Hijo. El Hijo nos redime y llega el Espíritu Santo y sella nuestros corazones como propiedad de Dios. O sea, Dios mismo se está dando una heredad a sí mismo y esa heredad es su pueblo. Somos nosotros quienes hemos confiado en Jesucristo. Quiero que vayamos al Antiguo Testamento, donde sin duda Pablo tiene el pleno conocimiento de lo que es el Antiguo Testamento. Vamos a leer, si quieren no lo busquen, ya él nos va a hacer el favor de buscar la cita y solo la vamos leyendo. Deuteronomios 4:20 dice, pero a vosotros Jehová os tomó y os sacó del horno de hierro de Egipto para que seáis el pueblo de su heredad como en este día. Se estaba refiriendo al pueblo de Israel. Lo estaba sacando de la esclavitud física, espiritual. Ellos sufrían
tal vez como los esclavos pues eran esclavos de Egipto, tenían que trabajar durísimo a cambio de migajas, hermanos. Y Dios los rescató. Era un pueblo chiquito, un pueblo menospreciado, y clamaban a Dios y Dios los escuchó y los rescató. Deuteronomio 7:6 dice: porque tú eres pueblo santo para Jehová, tú eres Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Jehová escoge a Israel y lo hace su pueblo, lo hace su heredad. Deuteronomios 9:26. Y oré a Jehová diciendo: oh Señor Jehová, no destruyas a tu pueblo, a tu heredad, que has redimido con tu grandeza, que sacaste de Egipto con mano poderosa. Nuevamente este versículo nos recalca que Dios toma a su pueblo como heredad. En este caso estamos hablando del pueblo de Israel. Y sigue diciendo Deuteronomios 9:29. Y ellos son tu pueblo y tu heredad, que sacaste con tu gran poder y con tu brazo extendido. 14:2. Deuteronomio 14:2 dice: porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Estos versículos nos afirman la segunda posibilidad que puede tener el versículo 11. Dice: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Ejemplo de la tierra asignada al pueblo de Israel como herencia, lo encontramos en Números 26, 55 y 56. Así que por eso es real esta idea. Hay una traducción del griego al inglés según la Biblia estándar, Legacy. Esta traducción es del griego solamente al inglés. Quienes tengan posibilidades de comprobarlo, hermanos, ahí está el comentario. Dice: un comentario sobre el versículo 11. Cuando se usa en voz pasiva, la palabra tiene la idea de asignar algo a alguien como herencia. Vuelvo a repetir, por ejemplo, la tierra asignada al pueblo de Israel como herencia. La cita la encontramos en Números 26, 55, 56. No la vamos a leer, pero si ustedes gustan tomar el dato, ahí está. Así que por eso es real la segunda idea. Una mención de Spurgeon, hablando de reyes en este mundo: su herencia no es más un deplorable hablando de reyes en este mundo, su herencia no es más que un deplorable metro de tierra, pero las amplias hectáreas del cristiano no pueden medirse por la eternidad. El creyente es rico sin límites para su riqueza eterna. Es un bonito comentario de este evangelista, que refiriéndose a la herencia de esta tierra, hay quienes acumulan en sus propiedades muchas hectáreas de tierra, pero nada de eso es comparable con lo que nosotros heredamos o ya tenemos por medio de Jesucristo, esa herencia.
No es comparable, hermanos. Y esto es maravilloso. Él es bienaventurado sin fronteras para su felicidad. Pregunta, ¿quién es el que obra todas estas cosas? ¿Quién es aquel que obra todas las cosas de acuerdo al consejo de su voluntad? Es Dios. Él ya nos predestinó. Nos ha escogido de entre el pueblo, un pueblo gentil, y nos ha escogido para su gloria. Y se preguntarán, ¿por qué no escogió a todos? Sin duda, Él es quien toma la decisión. Nosotros quisiéramos con todo el amor, con todo el corazón, que nuestros familiares, nuestros vecinos conocieran el Evangelio, creyeran, se arrepintieran de sus pecados y fuesen salvos. Nosotros eso desearíamos, pero no es posible, porque las decisiones las toma nuestro Dios. Él es el quien determina la salvación para cada uno. Tristemente, muchos asistimos a la iglesia los domingos, muchos nos esforzamos o se esfuerzan en conocer más a Dios, pero difícilmente han creído en el Evangelio. ¿Les suena esto? Es real, hermanos. Es real. Y esto pasa hasta en las familias cristianas. Nuestros hijos nacen, van creciendo y pues los llevamos a la iglesia pensando que ya son salvos. ¿Pero qué creen? Que no les hemos explicado el plan de salvación. Conocen del Señor. Pero otros casos más extremos, hay predicadores que se dedican a estudiar la palabra de Dios, pero su mente, su corazón están en otro lado, tienen otros intereses, menos en el plan de la salvación. Y eso es grave. Por eso tenemos que leer la palabra de Dios, creer en el Evangelio, arrepentirnos y dejar al Espíritu Santo sellar nuestros corazones como pertenencia de Dios. Ahora, ¿quién es el que determina todo lo que sucede en la vida de cada creyente? Es Dios, hermanos. A veces hay cosas bonitas que nos pasan que hasta se nos olvida agradecer a Dios. Pero cuando vienen las cosas difíciles, cuando viene la tentación, es cuando recurrimos a Dios. Y bueno, ¿por qué? Si Dios es tan bueno, tan amoroso, ¿por qué me está pasando esto a mí? Pero Él es el quien autoriza todas estas cosas que nos pasan. Ya con el tiempo nosotros nos damos cuenta que la tragedia que nos pasó, el mal momento que pasamos, redunda en bendición para nosotros. Y es ahí donde nosotros agradecemos a nuestro Dios. Esa es la soberanía de Dios, hermanos. Esa es la soberanía. Quien tiene problemas con la soberanía de Dios, ahí está un versículo. Vamos al verso 12. A fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Dice el 13, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Yo no sé si alcanzan ustedes a observar, pero en el versículo 12
contrasta con el versículo 13, dice nosotros, hay dos palabras claves ahí, nosotros y vosotros. ¿A quién se está refiriendo? El apóstol Pablo, sin duda, pues era un judío. Y cuando se refiere a nosotros, él está hablando como judío. ¿En dónde empezó la fe cristiana? En Judea, con los judíos. Son los judíos que se convirtieron a Jesucristo, que pusieron su confianza en el Mesías. Este fue el propósito de Jesucristo al establecer un remanente judío que primero venía de Judea, pasando por Samaria y llegando hasta lo último de la tierra y después Tecamachalco. ¿Sí? Dice, pero los primeros que pusieron su confianza en el Mesías fueron judíos. Entonces Pablo habla de judíos que pusieron su confianza en la promesa del evangelio para alabanza de Dios. Pero el versículo 13 no solamente se queda con los judíos, sino también a los gentiles. Esto no quiere decir que el Señor Jesucristo solo predicó a los judíos. Ellos eran la prioridad. Había que hacer un remanente, pero primero al pueblo judío. Efesios 1:9 dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. ¿Cuál era el misterio? El misterio es que Dios en su designio hace un solo pueblo de judíos y gentiles. Esto en el momento no fue revelado, esto fue revelado después, hermanos. Y ese misterio fue dado a nosotros, que no siendo judíos podemos heredar el reino de los cielos. Dice Efesios 3, del 3 al 6, dice que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Primero, un remanente de Israel con el cual iniciara la iglesia. Vamos a Mateo. Bueno, ahí me adelanté con la diapositiva, pero ahorita vamos a tocar ese tema. Vamos a terminar el versículo 12. Dice Mateo 15:24. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Palabras del Señor Jesucristo. Un énfasis en que los primeros fueron judíos, los primeros cristianos, los elegidos. Dice, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis y en ciudades de Samaria no. Un ministerio especial a los judíos primeramente. Dios le prohibió a sus apóstoles ir a los de Samaria y este ministerio de evangelismo era especialmente para judíos. Esa era la prioridad. Había que dejar un remanente. ¿Qué significa para la alabanza de su gloria? Es para la exaltación, para su reconocimiento,
para la aprobación, para reconocer la belleza, la grandeza y el poder de Dios. Esa es la función de todo gentil o judío que ha sido redimido por Cristo. Es para la alabanza de su gloria. ¿Qué incluye esto? Nosotros como gentiles, que siempre tenemos que estar admirando a nuestro Dios, respetándolo. Conforme vayamos avanzando en el conocimiento de la palabra, tenemos que respetar lo que la palabra de Dios nos indica como hijos suyos. Si ya tenemos el Evangelio bien claro, ya somos hijos de Dios, si hubo arrepentimiento. ¿Sí? Pero si hubo arrepentimiento solamente en el momento y nuestra vida sigue igual, cuidado. Cuidado, hermanos, porque muy posiblemente ni siquiera han creído. Esto incluye que cantemos cantos agradables a Dios. Cuando venimos a la iglesia, pues siempre el hermano que dirige se empeña mucho en que nuestra alabanza sea para nuestro Creador, para nuestro Dios. ¿Sí lo han notado, hermanos? Tenemos una gran variedad de cantos, pero siempre nuestros cantos van enfocados a alabar a nuestro Dios. Cantos que exalten la belleza de Dios, pero nuestra vida debe ser conforme a la voluntad de Dios para producir alabanza. No solamente en la iglesia podemos admirar a nuestro Dios y decirle cuán maravilloso, cuán misericordioso es para nosotros. También con nuestra manera de vivir allá afuera tenemos que reflejarlo. Hay la anécdota de un jardinero que siempre se esmeraba mucho en mantener limpio su jardín, en tenerlo floreando siempre, y siempre que pasaban las personas decían, qué hermoso jardín. De verdad, qué hermoso. Y esta ilustración es para que la gente que nos observa puedan decir de nuestra vida, son diferentes. Qué bonita vida llevan. Entonces, vean que también nuestra manera de vivir tiene que alabar a Dios con solamente llevar una vida recta delante de Dios, una vida temerosa. Entonces, eso es la alabanza a Dios. Vamos al versículo 13. No se duerman, hermanos, porque van a haber preguntas. Si se duermen, ahorita van a ver. Yo saben que soy de los que preguntan y los hago despertar. Así es que pónganme atención. He tenido la oportunidad de ir a compartir el Evangelio a los centros de readaptación, y ahí hay un grupo de diáconos. Yo les digo diáconos porque van y los despiertan, los mueven, no de una manera amable, y los despiertan. A ver, ponga atención. Entonces, yo espero que no pase eso acá. Pero Mateo 15:24 dice, perdón, ya lo leí eso. Les digo que estoy peleado con la tecnología, pero aquí vamos. Dice Mateo 15:24, él respondiendo, Cristo dijo, no soy yo enviado, sino las ovejas perdidas de la casa de Israel. Un énfasis en que los primeros judíos, en que los primeros cristianos eran judíos. Mateo 10:5, a estos 12, no, eso ya lo repetí, perdón, hermanos.
Vamos a leer el capítulo 13. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Nuevamente, la obra del Espíritu Santo es necesaria y fundamental. La iglesia de Cristo no puede avanzar ni crecer sin obras del Espíritu Santo. Es Dios mismo obrando en su iglesia. La principal obra o milagro del Espíritu Santo es que está trayendo muertos espirituales a la vida. Y eso lo vemos en cada creyente que se arrepiente, hermanos. Nosotros quienes hemos sido redimidos, ¿quiénes éramos antes, hermanos? ¿No éramos viles? ¿No éramos despreciados? ¿Por qué nos rescató el Señor? ¿Será que éramos muy inteligentes? No, es por su gracia. Es para que su gracia brille, para que su gracia abunde en nuestras vidas. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida por Dios para alabanza de su gloria. Son los versos 13 y 14. Aquí en estos versículos, casi finalizamos, hermanos. Aquí en estos versículos vamos a observar la salvación de nuestras almas. Vamos a observar la función que tiene nuestro Dios Trino. Recordemos, no perdamos de vista que Dios nos escogió, nos predestinó y nos puso en manos de Jesucristo. Jesucristo, con la obra magnífica que hizo en la cruz del Calvario, nos ha redimido. Pero aquí viene el problema, hermanos. Dice, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Nuestro Dios escoge, predestina. Nuestro Señor Jesucristo, con su obra, nos redime, pero tenemos la responsabilidad de creer en el evangelio. Les vuelvo a repetir, muchos vienen a la iglesia, escuchan el plan de salvación, pero no creen, hermanos. Y al no creer, no han sido sellados por el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el punto fundamental? Que tenemos una responsabilidad. Ya nos predicaron el evangelio. Ya nos confrontaron con nuestro pecado. Pues sí creemos que somos pecados, pero son pecados chiquitos. O sea que esos ni los toma en cuenta Dios. No funciona así, hermanos. Nuestro pecado viene desde Adán y Eva. Dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. O sea, no dice, por cuanto algunos pecaron mucho, se van a quedar fuera. No, por cuanto todos, o sea, todos somos pecadores. Claro, quienes hemos creído en el evangelio, ya pedimos perdón, ya nos arrepentimos. El Espíritu de Dios nos sella como su propiedad y ahora somos hijos de Dios. Ya somos herederos y coherederos con Cristo, hermanos. Algo inmerecible. Este es el amor de Dios hacia su pueblo. Dice Efesios 1:13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, en el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, que esa es una responsabilidad nuestra, en él fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Esto quiere decir
O más bien, no quiere decir que Dios no tenga toda la autoridad sobre nosotros. Sí. Él puede hacer que todas las cosas sucedan, pero nos da la elección, nos da la responsabilidad de que nosotros creamos, ¿sí? Muchos, les vuelvo a repetir, conocen perfectamente la palabra de Dios y casi son eruditos, pero difícilmente se pueden ajustar a la voluntad de Dios. Primera de Corintios 2, 9 al 11, dice: antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún en lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe todas las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. ¿Cómo no va a conocer el Espíritu a Dios si es su esencia? Es el mismo. Él os dio vida a vosotros, en Efesios 2:1 dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. El ser humano tiene que creer en el mensaje de la salvación y arrepentirse y poner su fe en Jesucristo. Esa es nuestra responsabilidad. Si no asumimos nuestra responsabilidad, no somos salvos. El énfasis del Señor Jesucristo y los apóstoles es arrepentíos y creed en el Evangelio. Eso es la responsabilidad humana si Dios le dio la capacidad de arrepentirse. Si Dios le dio la capacidad de arrepentirse, hermanos, no se jacte, no es por su sabiduría, no es por su buena suerte, es por el designio del Señor. El Señor sabe a quién salva. Si nosotros queremos que un familiar, un amigo, alguien sea salvo, tenemos ahí un buen trabajo, hermanos. Tenemos que orar, pedirle a nuestro Dios que tenga misericordia y que se compadezca. Y tal vez el Señor lo haga. No porque no pueda, porque si Él decide que no sea así, no va a ser así. Pero en nuestra perspectiva tenemos la responsabilidad de creer en eso. Enfatiza la Biblia. Esto no funciona como si fuéramos robots, de que nos dormimos en el sueño, soñamos que ya éramos salvos, despertamos y ¿qué creen? Ya soy salvo. No, tenemos que escuchar el Evangelio y aparte creer. Eso es fundamental. Alguien que no escucha el Evangelio está ciego espiritualmente, no tiene ojos espirituales. Dios busca que nos enamoremos de Cristo de una manera sobrenatural. Primera de Corintios 15, del 1 al 4, dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, y si no, creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Este es el Evangelio, hermanos. Marcos 1:15, diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Veamos desde qué tiempo esto ya se escribió, hermanos. Y está vigente. ¿Y qué creen? El tiempo se ha cumplido. Si nos ponemos a revisar todas las profecías que están escritas en la Biblia, están cumplidas todas al pie de la letra. Todas. No ha pasado una sola que quede pendiente, hermanos. ¿Cuál es lo que sigue? El rapto de la iglesia. Eso es lo que sigue. Ya no hay tiempo, hermanos. El tiempo de la gracia
está llegando a su fin, está por caducar. ¿Esto qué significa? Que el Espíritu Santo va a ser levantado de la tierra al ya no haber cristianos. Habrá por ahí algunos evangélicos que nunca aceptaron a Cristo, se quedaron y andarán como desesperados buscando la palabra de Dios. Entonces ya es el tiempo de la tribulación, pero no voy a explicar eso ahorita. Pero todas las profecías están cumplidas. El tiempo está por caducar, ya, se acabó, hermanos. Entonces, arrepentíos y creed en el Evangelio. Esa es la misión. Y esa es nuestra responsabilidad como hijos de Dios, como cristianos. Porque acuérdense cuando el Señor ascendía al cielo, ¿qué dijo? Id y haced discípulos a todas las naciones. Ese es nuestro trabajo, hermanos. No solamente es venir a la iglesia. Ahora, ¿cómo está nuestra vida? ¿Se ajusta a los parámetros de Dios? ¿Estamos predicando con el Evangelio? ¿Estamos predicando con el ejemplo, hermanos? ¿O solamente cuando estamos aquí en la iglesia nos comportamos como hijos de Dios y cuando ya tocamos el mundo allá afuera nos comportamos como la gente del mundo? Tengamos cuidado, hermanos, porque esa es una desobediencia a nuestro Dios. Ya me perdí en las diapositivas, hermanos, pero esto es interesante. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Sí? Él nos selló como pertenencia de Dios. El sello como un pacto para cerrar un negocio en la antigüedad. El sello sobre las pertenencias para distinguir la propiedad. Ya el domingo pasado nos explicaban el tema del sello y sigue vigente todavía en muchas instituciones públicas. No sé si alguno de ustedes todavía ocupe un sello para marcar sus pertenencias, pero les quiero platicar brevemente algo que pasó en mi familia, ¿no? Mi abuelo paterno no lo conocí, pero tengo en la memoria parte de la historia. Eran principios del año 900 y en esos tiempos el trabajo solamente se encontraba en las haciendas, pero para que un trabajador pudiera ingresar a las haciendas, como trabajador tenía que ser marcado, pero la marca no era con tinta y una agujita, hermanos. Era con un fierro caliente en su espalda para marcarlo, que era propiedad de esa hacienda. Y cuando ese trabajador se iba a otra hacienda porque sabía que en la otra hacienda pagaban mejor, daban mejores prestaciones, entonces llegaba, a ver, quítate la camisa, se quitaba la camisa y si aparecía el sello de la otra hacienda, ya entre hacendados tenían el acuerdo de encerrarlo en la famosa mazmorra, que era un cubículo pues como de 80, 90 centímetros, y si la persona medía unos 60, unos 70, pues es obvio que era un tormento ahí, era un martirio. Entonces, las haciendas en aquellos años así marcaban a su personal. Y alguien puede decir, no, pues este hermano ya está bien viejo. Bueno, yo siempre vi grande a mi papá. Entonces, si mi padre nació en 1922, pues mi abuelo debió haber nacido en los 800. Ya para los 900, pues le tocó parte de la revolución. Y existe un documento por ahí en familia que aprueba que él fue revolucionario. Entonces, yo les cuento esta historia porque esa historia me la contó mi papá. Y aparte con otras personas grandes, supe de esas historias de las haciendas por aquí en la región. Entonces era un sello de pertenencia. Imagínense el Espíritu Santo, cuando nosotros aceptamos ese sacrificio que hizo nuestro Señor Jesús en la cruz por nuestras culpas. ¿A poco no nos conmueve, hermanos? Siendo yo un pecador,
siendo vil, siendo despreciable, Dios se fijó en mí. Dijo, este va a ser mi hijo amado. Lo pongo en las manos de Jesucristo. Cristo pagó por mis pecados, pagó por los de usted también. Cuando no lo merecíamos, hermanos. Por eso es por gracia, porque es algo inmerecido. Usted no lo merecía. Usted merecía el infierno. Pero fue Dios el quien le dio la capacidad de entender el evangelio, arrepentirse y volverse a su Creador. Por eso, usted va a ser heredero y coheredero con Cristo. En 1 Corintios 6:19 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? ¿Qué significa esto? Que nuestro cuerpo físico no es nuestro, hermanos. Tenemos la obligación de cuidarlo. Yo a veces les he preguntado a algunos jóvenes, ¿te gustaría que tu casa estuviera grafiteada? Me dicen que no. Digo, bueno, pues el cuerpo que tú tienes le pertenece a Dios, no es tuyo. Entonces, ¿por qué te tatúas? Después veremos ese tema que es muy delicado, hermanos. Está prohibido para los cristianos, estuvo prohibido para los israelitas, pero es otro tema. No contristéis, dice el versículo 30, no contristéis el Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. El versículo 14 habla sobre la garantía de recibir una herencia. La herencia es el reino de los cielos para aquellos que son salvos. Acuérdense que en el verso 11 hablábamos de tierras. El reino de Dios es más amplio que cualquier cantidad de tierras que usted pueda obtener en esta tierra. Una tarea del Espíritu Santo es sostener al cristiano hasta el final. Dice Juan 6:36, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diera no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Ahí está la conexión trinitaria. Dios nos elige, nos escoge, nos predestina, nos pone en manos de Jesucristo. Y dice Jesucristo, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Ahí está la garantía, hermanos, de que puestos en las manos de Dios, nadie nos va a poder arrebatar. Si alguien dice que perdió su salvación, entonces le estaremos echando la culpa a la Trinidad. Aquí falló el Padre, falló el Hijo y falló el Espíritu Santo. Es obvio que no, hermanos. Es obvio que no. Nuestro Dios no va a fallar. Es más fácil que nosotros no hayamos cumplido con el proceso. Dice, una conexión trinitaria. ¿Usted quiere ver a una familia llena del Espíritu Santo o una iglesia llena del Espíritu Santo o una persona llena del Espíritu Santo? Son personas que están luchando con su pecado y están creciendo en santidad. Cuando nosotros vamos a Gálatas 5, nos damos cuenta cuál es el fruto del Espíritu. Y de repente yo hacía un recuento y digo, yo creo que estoy fallando acá y acá, no, todavía no. Todavía no tengo el fruto del Espíritu, pero esto me consuela, hermanos. Soy una persona que a diario se levanta luchando contra sí mismo.
contra la carne que está presente siempre y siempre recurriendo a Dios, de corregir esa parte de mi vida. Y esa es una muestra de que el Espíritu Santo está morando en nosotros. Una iglesia igual, de igual forma, hermanos. Habrá cosas que hay que ir corrigiendo en el camino, porque siempre he dicho que el camino al cielo es una carrera de resistencia. Ahí van los valientes, ahí camina el que quiere llegar. ¿Y qué creen? Que no es gratis, hay una herencia. Un comentario de Jonathan Edwards dice: cuando Dios imprime su sello en el corazón de una persona mediante su espíritu, sucede una especie de santa impresión, una imagen que deja impresa en el corazón por medio del espíritu, como ocurre con un sello sobre cera caliente. Eso ya lo hemos explicado y es fácil de entender, ¿sí? Este sello santo, imagen impresa, exhibe a la conciencia una evidencia clara de Dios, aquello que la Escritura denomina como el sello en las arras del Espíritu. Y esta marca estampada por el Espíritu en los hijos de Dios es su propia imagen. Es Dios marcando su propia imagen en nosotros. Es la evidencia mediante el cual son conocidos como hijos de Dios. Tienen la imagen de su Padre estampada en su corazón mediante el Espíritu de adopción. Es fantástico, hermanos. Es el sello de apartado, de propiedad. Somos una heredad de nuestro Dios, porque así nos ha constituido, una heredad. Obrar el nuevo nacimiento. Aclaración sobre el fruto del Espíritu Santo de un nuevo cristiano. Las tareas del Espíritu Santo: obrar en el nuevo nacimiento, dar un nuevo corazón e iluminar, habitar en el creyente, bautizar en el Espíritu al creyente, santificar a los creyentes, dotar a los creyentes con dones o dar dones a los creyentes, sellar al creyente como pertenencia de Dios. Esto de los dones es muy importante, hermanos, que lo contemplemos de esta manera. Aquí en la iglesia hay muchos ministerios y no quiero decir que el asear el templo sea el menos importante. No, hermanos, es uno de los trabajos más difíciles. He escuchado a familias que sí se les complica, se llevan a veces hasta 2 días porque la familia es pequeña. Entonces, pero es un ministerio, es un don que Dios también le ha provisto. Entonces, siempre que vamos a desempeñar alguna de las tareas que nos ha sido encomendadas en la iglesia, lo debemos de hacer con gozo, con alegría, porque es ahí donde también nosotros estamos reflejando a nuestro Señor Jesucristo. Si lo hacemos con mala cara, si lo hacemos con mala gana, si lo hacemos renegando, como se dice, su trabajo está siendo en vano, hermano, porque aquí de lo que se trata es de mostrarle a nuestro Dios con nuestro servicio. Por eso invito a todos a que cuando les asignen una tarea en el ministerio, no estén pensando que le van a servir a la iglesia o a quienes no les caen muy bien, aunque eso no debe existir en el corazón de un cristiano. Quiero parar ahí, creo que ya el tiempo se me acabó, pero nos vamos a pasar a la aplicación. La letra está muy chiquita, espero que la vean. Dice: ¿cómo aplica a nuestras vidas? No puede ser parte de la herencia y alabanza a Dios sin Cristo.
No hay posibilidad. Todo el contexto del capítulo 1 remarca que es con Cristo. Con Cristo, hermanos. Sin Él no somos nada. Y si nosotros le echamos una leidita así rápidamente al capítulo 1, las lecciones que hemos visto, empezamos desde el versículo 2. Dice, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Luego en el versículo 4 dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿De quién está hablando? De Cristo. En el versículo 5 dice, hijos suyos, ¿por medio de quién? De Jesucristo. Nos hizo aceptos en el amado. ¿A quién se refiere? A Cristo. Está haciendo Pablo mucho énfasis en nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué, hermanos? Porque es el autor de la salvación. Sin Cristo no somos nada, hermanos, nada. Ahora, punto 2. Descansa en Dios y alaba a Dios. Nadie puede ser arrebatado de sus manos. Lo que les mencionaba, si ya nuestro Dios nos puso en las manos de Jesucristo, hemos sido sellados, nadie nos va a poder arrebatar de las manos de nuestro Dios. ¿Eres un tesoro especial para Dios? ¿Ya eres salvo? ¿Ya has aceptado, ya has creído en el Evangelio? Eres un tesoro para Dios. Eres una heredad para Dios. Nos debemos de comportar como Dios lo exige. Somos una herencia de nuestro Dios. No solamente somos herederos y coherederos con Cristo, somos un pueblo escogido, un pueblo santo, exclusivo para la alabanza de nuestro Dios. ¿No es esto maravilloso, hermanos? Los invito a que nos comportemos conforme a la voluntad de nuestro Dios y que nuestras vidas sean como el jardín de ese jardinero que les mencionaba, que florezcamos, que seamos una luz resplandeciente en este mundo de tinieblas y de oscuridad, hermanos. Entonces, si hemos aceptado a Cristo, si somos salvos, pero también si hay uno dentro de ustedes que todavía no ha aceptado el Evangelio o no ha creído, este es el momento ideal. Este es el día de salvación. Les vuelvo a repetir, muchas veces traemos a nuestros hijos, crecen. Fue un caso mío, hermanos. A mí nadie me explicó los pasos de la salvación. Sí los escuchaba, pero luego me daba sueño y me dormía. Y no ponía atención. Fue más tarde cuando me di cuenta que necesitaba la salvación de mi alma. Y caí rendido a Cristo. Y le pedí perdón. Me perdonó. Y ahora soy salvo. Y hago la invitación, si hay alguna persona en esta tarde que no ha recibido a Cristo en su corazón, yo le invito a pasar aquí al frente. Y esta iglesia que ustedes ven va a orar por ustedes. Y si por vergüenza, por pena no lo quiere hacer, acérquese conmigo, acérquese con alguno de nuestros hermanos líderes de esta iglesia y les vamos a ayudar para recibir eso que es tan preciado, el amor de Cristo, el amor de nuestro Dios. Pónganse de pie, hermanos, y vamos a agradecer a Dios.
Bendito Padre, una vez más, Señor, estamos delante de tu presencia. Y te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno con nosotros. Tú nos has constituido herederos, coherederos con tu Hijo amado. No lo merecemos. Señor, pero hay algo más aún que nos deja más asombrados, Padre. Es que tú nos has escogido como una herencia para ti. Como alguien, Señor, que por la eternidad te alabe. Ayúdanos, Señor, a llevar una vida de acuerdo a tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a resplandecer en este mundo de tinieblas. Dios, estamos en tus manos. Confiamos en ti. Sabemos que estamos seguros, Padre. Por eso te alabamos. Por eso bendecimos tu nombre. Señor, y si en esta tarde alguien de los presentes no te ha recibido como su único y suficiente Salvador, Señor, lo pongo en tus manos para que toques su corazón y reconozca, Señor, que tú eres el único Dios por el cual podemos ser salvos. Padre, te doy muchas gracias por este tiempo. Gracias por la vida de mis hermanos. En el nombre de Cristo. Amén. Tomen asiento, hermanos.